Tutieu les envía un afectuoso saludo a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu desea que todos tengan un día lleno de energía, alegría y la mejor suerte. Hoy vamos a descubrir cómo una simple cena familiar en casa de la señora Angia se convierte en una prueba silenciosa para Yuri y Tutu. Especialmente después del episodio anterior, cuando el peligroso plan de Lin fue expuesto y ella finalmente fue arrestada. Veremos cómo la cálida mesa, las preguntas cuidadosas y la aparición de la compañía de Tin Truon revelaron lo que realmente pensaba la madre de Uri sobre su relación. Presten atención, no quiten la vista de la pantalla porque los próximos sucesos seguramente sorprenderán a todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita porque lo que viene será aún más emocionante. 3 tazones de arroz, 3 pares de palillos y un silencio tan pesado que hace que el caldo burbujee. Uri se sienta frente a su madre sosteniendo con firmeza su tazón de arroz, mientras Tutu está junto a él con la espalda recta y las manos colocadas con elegancia sobre su muslo. El pescado en salsa aromática en el plato, en el centro de la mesa, la luz cálida del techo iluminando la escena. Huevos fritos, sopa de vegetales, un pequeño plato de pepinos en escabeche. Todo se ve tan sencillo, acogedor, familiar, casi lleno de amor, pero la forma en que la señora Ninja los observa convierte toda la cena en una prueba. Coman antes de que se enfríe, dijo tranquilamente sin mostrar ninguna emoción en su tono. Uri intercambió una mirada rápida con Tutu. Ella forzó una sonrisa y levantó los palillos, pero sus manos temblaban lo suficiente como para que Yuri lo notara. Esta cena realmente fue una sorpresa. La comida fue una sorpresa. La dulzura en la voz de su madre fue una sorpresa. Y lo más importante, la intención de su madre es algo que ambos no pueden entender. Unas horas antes, todo era mucho más sencillo. Por la tarde, la luz del sol se filtraba suavemente a través de las paredes de caña de la pequeña casa, dibujando trazos dorados sobre el suelo de madera. Uri estaba de pie sobre un taburete, arreglando un trozo del techo, mientras debajo de él el olor de la yuca al vapor recién cocida se mezclaba con el aroma a tierra del jardín. En la mesa baja, 2 bandejas de pasteles estaban ordenadamente dispuestas con los dedos de ella cubiertos de harina, el cabello atado de manera suelta. Afuera, un pájaro cantaba y el sonido de un motor de motocicleta llegaba desde la carretera del pueblo. En un breve momento la vida se sentía tranquila, casi en paz, como si el caos con Lin y el legado de Tin Truong hubiera quedado atrás. Luego, el teléfono de Uri vibró. Se limpió las manos con la camisa y echó un vistazo a la pantalla. Su cuerpo se tensó antes de que pudiera leer el nombre. «Es tu madre», susurró. La palabra «madre» siempre hacía que Tutu se sintiera tensa. Desde que Lin fue arrestada, no estaba segura de cómo la veía la madre de Uri. Como una víctima, una extraña, o como un peligro que acecha. Se detuvo en medio de la preparación de los pasteles con las manos aún cubiertas de harina. Uri levantó cuidadosamente el teléfono. «Mamá, ¿qué pasa?». La voz de ella al otro lado de la línea era tranquila, controlada sin calidez ni frialdad. «Trae a Tutu a casa para cenar esta noche». Sin saludos, sin explicaciones. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Uri miró la pantalla por un momento. Luego bajó lentamente el teléfono. «Ella quiere que vayamos a cenar», dijo en voz baja. «Tú también», dijo Tutu antes de poder detenerse. «Ella me invitó». «Sí». Uri trató de sonar natural, pero había una línea de preocupación en su frente. «No sé por qué, pero aún así deberíamos ir». Se acercó y puso su mano suavemente sobre su hombro. Una sensación cálida firme. «Yo estaré contigo, no te preocupes». Tutu respiró profundamente, su pecho tenso. «Mientras tú estés allí, estaré bien».
El sol ya se había puesto cuando Tutu se cambió de ropa. Sus manos temblaban ligeramente mientras ataba su cabello de manera más cuidadosa esta vez. Yuri se apoyaba en la puerta observándola en silencio. «Te ves bien», dijo suavemente. Ella atrapó su mirada en el pequeño espejo. «¿Estás seguro? No quiero que ella piense que yo...» Se acercó acortando la distancia. «No vas allí para impresionarla», dijo. «Solo sé tú misma, eso es suficiente». Sintió su corazón relajarse asintiendo con la cabeza. El viaje a la ciudad esa tarde fue más silencioso de lo habitual. La motocicleta de Yuri cortaba el aire fresco de la noche. El cielo pasaba lentamente de un naranja suave a un azul oscuro. Tutu estaba sentada detrás de él, sujetando con fuerza su chaqueta con la mejilla apoyada suavemente en su espalda. No era un silencio incómodo, sino lleno de preguntas no dichas. ¿Por qué esta noche? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué después de todo lo que pasó con Lin y Tien Trong, las luces de la ciudad empezaron a parpadear frente a ellos, encendiéndose una a una? Cuando llegaron a la casa de 2 pisos, el cielo ya había comenzado a oscurecer. Yuri estacionó la moto cerca de la puerta. La luz cálida desde las ventanas iluminaba la casa dándole un aire de familiaridad y miedo al mismo tiempo. «¿Y si ella me pregunta algo que no sepa responder?», susurró Tutu. «Estarás bien», respondió Yuri suavemente. «Yo estaré aquí». Sostuvo su mano una vez antes de soltarla y golpear la puerta. La puerta se abrió casi de inmediato. La señora Enya estaba allí completamente tranquila. Su expresión era neutral, pero la agudeza que siempre atravesaba su mirada cuando miraba a Tutu hoy era más suave. No había desaparecido, solo era más silenciosa. «Entra», dijo. Entraron y ambos se detuvieron. La mesa ya estaba puesta. 3 tazones de arroz, 3 pares de palillos pescado caramelizado, huevos fritos crujientes, una olla de sopa de vegetales caliente. Yuri parpadeó. «Mamá, ¿tú preparaste todo esto?». Ella no respondió directamente a su sorpresa. «Siéntate antes de que se enfríe». Su voz no era áspera, pero tampoco permitía discusiones. «Hola, señora», saludó Tutu suavemente inclinando la cabeza. La señora Enya solo asintió con la cabeza casi imperceptible. «Siéntate». Se sentaron, unos segundos largos sin que nadie dijera nada. El único sonido era el tintineo de los palillos y el tic-tac del reloj de pared. Luego, inesperadamente, fue la señora Enya quien rompió el silencio. «¿Cómo va tu trabajo últimamente?», preguntó. La pregunta era muy simple, su tono casi suave. Tutu se sobresaltó y se sentó más erguida. «Sí, estoy bien. Hago pasteles de yuca. Ayudo a Yuri en el taller cuando puedo». La señora Enya asintió pensativamente. Luego, calmadamente tomó un trozo de huevo frito y lo puso en el tazón de Tutu. «Come, sé que te gusta este platillo». Tutu se detuvo un segundo, su garganta se apretó. Un pequeño gesto, pero para ella era inmenso. No había crítica, no había palabras frías, solo una simple acción de cuidado que no esperaba. «Gracias, señora», dijo suavemente, su voz resonando suavemente a través de la mesa. Yuri observaba a su madre con atención. Recordaba los días en que cada vez que mencionaba a Tutu delante de ella era como entrar en un campo minado. Esa noche no hubo gritos, no hubo miradas sospechosas, solo preguntas sobre el trabajo, sobre si el techo de caña aún estaba firme, sobre si el taller no era demasiado agotador. «¿Cómo está el techo?», preguntó la señora Enya tranquilamente. «Sigue teniendo filtraciones cuando llueve». «Ya no, mamá», respondió Yuri. «Lo arreglé esta tarde». «¿Y los pasteles?», ella miró a Tutu. «A los clientes les gustan mucho», respondió Tutu. «Tal vez se agoten antes del mediodía». «Está bien», dijo la señora Enya simplemente. «El trabajo duro siempre es más valioso que ganar dinero fácil. El dinero fácil siempre tiene un precio».
Las palabras de ella flotaron en el aire, y los tres sabían que no solo hablaba del trabajo. Lin Tien Truong. La codicia casi lo destruyó todo. En un momento, la oscuridad de esos sucesos apareció brevemente en el rostro de Yuri. Rápidamente la ocultó con una pequeña sonrisa, luego se sirvió más arroz. Durante toda la cena, la atmósfera siguió siendo sorprendentemente cálida. Cautelosa pero cálida. La señora Enya no profundizó en los detalles, no mencionó el arresto de Lin. Solo hizo preguntas simples y cada respuesta de Tutu era educada, considerada y sincera. Yuri observaba la conversación con una sensación ligera que subía en su pecho. No se atrevió a llamarlo aceptación. Aún no, pero era algo que se sentía casi como la primera luz antes del amanecer. No hubo críticas, no hubo comparaciones, no hubo juicios, solo una cena casi normal. Casi. Cuando finalmente se levantaron junto a la puerta con los zapatos puestos listos para irse, la atmósfera cambió nuevamente. La señora Enya los despidió con una actitud relajada, una expresión más suave que en mucho tiempo, más de lo que ambos podían recordar. La próxima vez, dijo ella con tono calmado, lleguen un poco más temprano. Yuri inclinó la cabeza. La próxima vez, mamá tiene algunas preguntas más, añadió ella. ¿Sobre qué, mamá?, preguntó Yuri con cautela. Hubo una pequeña pausa. Luego, sus ojos se deslizaron hacia Tutu antes de volver a mirarlo a él. Sobre la empresa Tien Truong, la cálida entrada de repente se sintió más fría. Su voz no era furiosa, no había amenazas claras, pero había un peso, una intención, preguntas no dichas y quizá un miedo que ella aún no había reconocido. La mandíbula de Yuri se apretó de tal forma que casi no se notaba. Está bien, dijo. Lo entendemos. Conduzcan con cuidado, respondió ella retrocediendo hacia adentro. La puerta se cerró con un suave clic. Afuera, la noche parecía más amplia que antes, con las luces de la calle proyectando largas sombras sobre la acera. Yuri exhaló un suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo, y luego volvió a mirar a Tutu. Creo que esta noche podría ser una buena señal, dijo intentando esbozar una pequeña sonrisa. Ojalá, susurró ella. Pero cuando mencionó a Tien Truong, sentí que ella estaba probando algo o preparándose para algo. Yuri tomó suavemente su mano. Sus dedos estaban fríos. Sea lo que ella tenga planeado, dijo en voz baja, lo enfrentaremos juntos. El motor de la motocicleta rugió, el sonido bajo atravesó la calle silenciosa. Mientras se alejaban por la fresca noche, los recuerdos de la cálida cena, las preguntas cuidadosas y esas palabras llenas de significado se entremezclaban en sus mentes. Una cena inesperada, una madre más suave y una pregunta que no dejaba de rondar en sus pensamientos. Al final, ¿qué quería realmente ella de ellos? Y de Tien Truong. El aire afuera de la casa de la señora Enya era más frío que antes, como si la noche hubiera exhalado después de contener la respiración durante la cena. Yuri y Tutu caminaron lentamente hacia la moto, ambos en silencio al principio. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno de palabras repetidas, miradas furtivas y ese nombre que resonaba entre ellos. Uri colocó su mano sobre el manillar de la moto y luego se volvió para mirarla bajo la luz de la calle. Ella se veía aún más frágil. El vestido marrón, el cabello atado, sus ojos aún reflejaban la tristeza de la noche. ¿Tienes frío?, preguntó suavemente. Ella negó con la cabeza. No solo estoy pensando en tu madre, adivinó él. Pensando en por qué de repente le interesa a Tien Truong, susurró ella. La cena de ayer fue amable, pero también se sentía como si estuviera buscando algo. Uri no pudo negarlo. Las preguntas de su madre, aunque suaves, no estaban sin propósito.
Cada tema, el trabajo, el taller, su forma de vivir, todo giraba en torno a algo más profundo. Se acercó y pasó su pulgar por el dorso de su mano. Sea lo que ella tenga planeado, lo enfrentaremos juntos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Tutu asintió tratando de encontrar tranquilidad más en sus palabras que en la brisa de la noche. Condujeron de regreso a la casa de caña. El camino se iluminaba con las luces dispersas y la tenue luz de la luna. El viento acariciaba sus rostros, pero no podía borrar las preguntas vagas que aún rondaban en sus mentes. Al regresar a casa, la casa de caña brillaba suavemente en la oscuridad. Dentro, el familiar olor a yuca, madera y detergente los envolvía como una manta. Tutu dejó su bolso pequeño y se sentó en el borde de la cama de madera. Uri la miraba con atención. «Cuéntame qué es lo que más te preocupa», dijo él. Ella dudó, sus dedos entrelazados en su regazo. «Son sus ojos», finalmente dijo. «Ella es amable pero no cómoda, como si estuviera observando cada uno de mis movimientos. Ella es cautelosa». «Después de lo que pasó con Lin y el tema de la herencia, no es fácil confiar», dijo Yuri suavemente. «Lo sé», murmuró Tutu. «Solo que no quiero ser la razón por la que se preocupa por ti o piense que estás haciendo algo mal». Uri se sentó junto a ella. Con suavidad giró su rostro hacia él. «Escucha», dijo. «No eres un error. Eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Si mi madre aún no lo ve, esperaré hasta que lo haga». Sus ojos se suavizaron brillando con unas lágrimas. «¿De verdad crees que ella podrá aceptarme?» «Creo que esta noche es el primer paso», respondió él. «Pero Tien Truong, esa es la parte que todavía le da miedo». Tutu suspiró. «Entonces, cuando ella pregunte, deberíamos ser sinceros, responder directamente». «Lo haremos», prometió Uri. Luego se acostaron uno junto al otro en el colchón duro, escuchando los suaves sonidos de la noche, a lo lejos el canto de los grillos, el crujido de las hojas afuera. El sueño llegó, pero de forma ligera, lleno de sueños, donde las mesas de comida se convertían en interrogatorios y la sopa caliente se enfriaba bajo el peso de preguntas no formuladas. A la mañana siguiente, el canto de los pájaros y la luz suave se filtraban por las rendijas de la caña. Uri se despertó temprano, levantándose con suavidad para no despertar a Tutu. Salió a comprar cosas para el taller. El ritmo familiar de regatear en el mercado y cargar la cesta le dio una sensación de estabilidad. Cuando regresó el sol, ya estaba alto, cubriendo el jardín con sus cálidos rayos dorados. Dentro, Tutu ya había comenzado a trabajar, el cabello recogido, las mangas arremangadas, sus manos hábiles amasando la masa para hacer otro lote de pasteles. El dulce olor de la yuca y el coco se esparcía en el aire. En un momento, Uri se quedó de pie en la puerta mirándola. Esta era la vida que él quería. Simple, sincera, compartida con ella. Luego su teléfono sonó. La paz de la escena se rompió. Miró la pantalla y sintió que su estómago se tensaba. «Mamá», murmuró. Tutu miró inmediatamente hacia él, dándose cuenta del cambio en su expresión. Él contestó: «Mamá, quiero que traigas unos papeles del taller», dijo la señora Enya sin rodeos. «Y ven a casa». «¿Qué papeles?», preguntó Yuri con voz cautelosa. «Contratos, expedientes, cualquier cosa que muestre cómo funciona tu taller». Hubo una pausa y cómo se relacionaba con Tien Truong. Uri apretó el teléfono con fuerza. «Está bien, voy a ir». Colgó lentamente. «¿Es sobre Tien Truong?», preguntó Tutu en voz baja. «Sí», admitió él. «Ella quiere ver nuestros papeles. Dice que quiere entender lo que estamos haciendo y cómo se relaciona Tien Truong». El color en la cara de Tutu se desvaneció un poco. Entonces, la cena de anoche realmente era sobre eso. «¡Hey!», dijo Uri suavemente acercándose a ella. «Puedo ir solo. Deja que me encargue de esto con ella primero. No necesitas pasar por otro interrogatorio». Pero ella negó inmediatamente con la cabeza.
Si esto tiene que ver conmigo, debo estar allí. Si ella quiere saber quién soy, evitarlo no sirve de nada. ¿Estás segura?, preguntó él. Ella podría hacer preguntas difíciles. Respondré, dijo ella con sinceridad. Si ella va a juzgarme, al menos que lo haga con la verdad. Él la miró por un momento preocupado, pero profundamente conmovido. Está bien, dijo suavemente. Iremos juntos. Esa tarde el cielo estaba nublado. Las nubes se extendían por el horizonte como una fina cortina gris. Su moto avanzaba por las calles. La casa de 2 pisos apareció frente a ellos con la puerta entreabierta. Esta vez no tuvieron oportunidad de golpear la puerta. La puerta ya estaba abierta antes de que se acercaran. «Ya llegaron», dijo la señora Enya simplemente. «Entren». No había comida preparada sobre la mesa ni el olor a comida. El área de comedor estaba en silencio. En cambio, la sala de estar se había transformado en otro espacio. Los papeles estaban organizados ordenadamente sobre la mesa de café. Algunos eran copias del registro del taller. Otros eran documentos sellados con el sello rojo relacionados con Tien Truong. Era como una pequeña oficina tranquila, más que una casa. «Siéntense», dijo ella. Ellos la saludaron respetuosamente. «Hola», dijeron ambos inclinando ligeramente la cabeza. Se sentaron juntos en el sofá, sus rodillas casi tocándose. «Quiero entender algo», comenzó la señora Enya con una voz estable. «La empresa de la que Lin habló antes, Tien Truong. ¿Es cierto que ella intentó usar esa empresa para proteger sus derechos de herencia?» Yuri miró rápidamente a Tutu. «Sí», respondió él. «Ella cree que Mamá Lan favorece a Tutu. Ella quería controlar la propiedad, incluyendo las acciones de Tien Truong, antes de que alguien más lo hiciera». «¿Y tú?», dijo la señora Enya mirando ahora a Tutu. «¿Te involucraste en todo esto?» «Sí, señora», respondió Tutu suavemente. «Pero nunca quise nada de Mamá Lan ni de su empresa. Solo quería ayudarla y ayudar a Yuri». Su voz ya no temblaba, solo había una sinceridad cansada. La señora Enya la miró por un largo rato con una mirada afilada pero sin crueldad. «Entonces, este taller», continuó, «realmente es tuyo, hecho por ti misma». «Sí», respondió Yuri con firmeza. «Empezamos desde cero, solo nosotros dos. No hay herencia, no hay dinero oculto, no hay conspiración, solo trabajo». Un silencio envolvió la habitación, denso pero curiosamente soportable. Luego, inesperadamente, la señora Enya se recostó un poco. Las arrugas de su rostro se suavizaron. «Ustedes deben saber», dijo lentamente, «que no hago estas preguntas para atacarlos. Las hago porque necesito estar segura de sus intenciones, de ella, de si mi hijo está cayendo en una trampa de alguien más». Tutu tragó saliva profundamente. «Lo entiendo, señora», dijo. «Si yo estuviera en tu lugar, probablemente también dudaría». Esa respuesta pareció sorprender un poco a la señora Enya. La miró de nuevo, esta vez con algo nuevo en su mirada, algo que se parecía al respeto a regañadientes. «Lo de Lin me ha hecho replantearme muchas cosas», admitió. «¿Quién debo confiar, a quién debo proteger? La cena de anoche no fue solo una comida. Quería ver cómo se comportarían ustedes cuando no supieran lo que yo estaba pensando». Yuri suspiró. «Entonces fue una prueba no de conocimiento, sino de carácter». «Eres educada», dijo la señora Enya a Tutu, su voz ahora más suave. «No te quejas de tus dificultades. No intentas justificarte echándole la culpa a otros. Solo respondes lo que te pregunto». Su mirada se suavizó un poco más. «Eso es más importante de lo que piensas». Los ojos de Tutu brillaron, pero ella se mantuvo erguida. «Gracias, señora», susurró. «No estoy diciendo que lo haya aceptado todo», continuó la señora Enya. «Todavía me preocupa Tien Truong, lo rápido que todo puede cambiar.
Se detuvo como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Pero estoy dispuesta a ver a dónde va esto, a ver en quién se convierten cuando están juntos. Esa es la sinceridad que puedo ofrecer ahora. Nhưng im lặng một lúc, sắc mặt cô dần thay đổi, nỗi lo sợ bắt đầu bao trùm. Nhẹ nhàng nhẹ đềm, con trước đi rồi quát dần. Về sau Linh nói một giọng điệu đầy sự kháng cự, ánh mắt cô né tránh, không muốn nhìn thẳng vào mặt mình. Bà Nan nhìn Linh, sự lo lắng trong lòng dâng trào và không thể hiểu tại sao con gái lại có phản ứng như vậy, không muốn Tử Tiêu về với mình. Linh, sao con lại như vậy? Liệu Tử Tiêu có cần phải trở về, con bé cần mình hơn bao giờ hết. Giọng bà Di nhưng vẫn đầy thấu hiểu. Linh nhìn bà Nan, đôi mắt siết lại, ánh mắt đánh sự giận dữ, giấu kín. Mẹ có thể về với con trước rồi con sẽ nói chuyện với Tử Tiêu sau. Mẹ không cần phải lo cho con. Linh nói giọng đầy ẩn ý, như thể